La buena mujer nos había avanzado que la misa hasta ahora siempre es coral y que serían 4 los oficiantes. Alexia, la letanía del Ave María de las Beatas la sugestiona y termina por abrazarse a una monjita de un convento de Betanzos que le ha regalado un rosario de ámbar de una belleza indescriptible. La monjita le ha confesado a Alexia que lo que a ella más le duele es que la hayan jubilado porque decían que se había ido poniendo rara. A mí eso me ha desconcertado bastante, lo reconozco, porque nunca se me hubiera ocurrido pensar que la caridad de las monjas actuase así. Pero entonces unos alemanes se han sentado detrás de nosotros y han comenzado a hablar de Alexia, que no puede entenderlos, a sus espaldas. Los alemanes la han reconocido porque, aunque son protestantes, estuvieron en Lanzarote el día que el novio editor de Alexia presentó su libro Conversaciones con un semental. A los protestantes, muchos los desconocemos, pero se rigen prácticamente por 2 principios. Sola fides et sola escritura, es decir, solo Cristo salva y la Biblia es la única fuente de fe. Y aunque es cierto que Lutero fue un elemento clave de la Reforma, hubo otros antes que él, los valdenses en el siglo XII, con su lema Lux lucet in tenebris, los logardos, esos seguidores de un teólogo de Oxford, John Wycliffe, que si fracasa es porque incluye en su programa elementos económicos, y Jan Hus, en Bohemia, que emprende un movimiento de liberación nacional y, sobre todo, esa inquietud generalizada que existía en el siglo XV y producto de la corrupción sistémica de la Iglesia, donde un elevadísimo número de sus representantes no están lo suficientemente formados y no conocen siquiera la doctrina como deben. Pero el detonante del cisma con el catolicismo será la venta de indulgencias, es decir, vender indulgencias que uno pueda pagar por restarse días de condena en el purgatorio. ¿Dónde eso estaba escrito en la doctrina? O pagar inclusive por los días que algún otro ha de pasar. Y tal vez lo único que sucedió fue que el Papa se equivocó al otorgar la concesión de ese privilegio a los dominicos, que no era la orden en la que profesaba Lutero, un agustino que recibió el mandado de sabotear esa prebenda y que, habiendo estudiado cada palabra de la Biblia, no encontró ningún argumento que justificase esa reprobable acción, y que fue lo que devino en sus famosas tesis clavadas en 1517 en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg y algunos años después en la Dieta de Worms, donde se le pregunta si al menos iba a reconocer la autoridad del sínodo de los obispos, y respuesta que tras meditarla le obliga a permanecer oculto en el castillo de uno de los 7 príncipes electores de Alemania. Federico III de Sajonia, donde traduce a su lengua vernácula la Biblia y fija de algún modo, y como lo harían algún tiempo después Cervantes y Shakespeare, el idioma oficial. Pero esta disidencia de Lutero solo favorecerá a los ricos príncipes y no al pueblo, porque aunque Lutero fue un radical en cuestiones religiosas, sin embargo, era conservador en cuestiones de política social, a excepción de esas escuelas que alfabetizaron a este pueblo, y algo que no se trasluce demasiado a través de la conducta de los ocupantes del banco posterior. De tal forma que los príncipes podían expropiar a la Iglesia, pero el pueblo debía continuar estando sometido a la autoridad que dimanaba de Dios. Aunque resulta curioso pensar que fue Erasmo de Róterdam quien sembró la semilla de esa mutación en la cabeza de Lutero, y luego otros vinieron, John Knox en Escocia y Hildrich Zwinglio en Suiza, al que siguió el Calvino de la institución cristiana, con su abominable idea de la predestinación, en la que el creyente, por cómo está viviendo su vida, está ya obteniendo en ella los frutos de la salvación o su condena.